Y la Ley General de Educación distribuía muy bien las competencias entre Federación y Estado, sobre todo a partir de 1993, con la federalización de la educación, y la Ley de Coordinación de la Educación Superior distribuía muy bien las competencias entre el Estado, entendido como federación y entidades federativas, y las universidades, en orden a preservar su autonomía y darle un sentido nacional a la educación superior. Pero en el caso de la media superior, la Ley General de Educación a la fecha solo da cuenta de la existencia de la educación media superior y no hace una distribución de competencias que sí realiza para los efectos de educación básica y de la educación superior. Todo este conjunto de cosas, la vertiente, digamos, histórica y la vertiente legal, dan como consecuencia la pluralidad de modelos, de modalidades, de perfiles de egreso, de modos de entender la educación media superior presente en el país aún ahora. Y esa pluralidad, que tiene una enorme riqueza y que permite la expresión de la diversidad presente en la patria, cuando no está organizada, genera enormes dificultades y enormes problemas. Los más evidentes se refieren al tránsito de los alumnos de un subsistema a otro y los sistemas de equivalencias de estudios cuando los planes y programas de estudio no coinciden entre sí. Creo yo, pues, que en este estado de cosas se hacía imprescindible darle un sentido nacional a la educación media superior, un sentido de totalidad, como bien lo describió Alberto Diosdado en su intervención. Porque no se puede hablar de sistema nacional de la educación media superior cuando se tiene un conjunto disperso y heterogéneo de instituciones con finalidades disímbolas y con perfiles de egreso diferentes y con planes y programas de estudio que no tienen punto de coincidencia unos y otros. Y detrás de esta situación, o frente a esta situación más bien dicho, y no teniendo la Secretaría de Educación Pública atribuida facultad para regular la educación media superior, hizo algo que me parece a mí muy inteligente y muy ejemplar, que la Secretaría de Educación Pública, bueno, y además esto que voy a decir me permito decirlo con toda libertad, porque entonces no estaba yo en el cargo que ahora ocupo, es decir, no me estoy autoalabando al decir lo que voy a decir, sino más bien es un elogio dirigido a mi antecesor en el cargo. Hizo algo muy inteligente. No tengo facultades para regular el servicio porque la ley no me las concede, porque la Constitución no hace referencia a ello y porque hay un conjunto heterogéneo de tradiciones y de formas de entender la educación media superior. Y entonces, identificando quiénes tienen atribución para regular la educación media superior, las entidades federativas, la federación y las universidades, convoco a entidades federativas y a universidades y a subsistemas federales a discutir cuáles deben ser los referentes nacionales de la educación media superior. ¿Cómo le damos a este conjunto disperso y heterogéneo de instituciones un sentido nacional imprescindible en el marco de lo que nos obliga el artículo 3 de la Constitución y de lo que demanda el sentido nacional o el sentido de patrio, digamos, o identidad patria? Y me parece que este modo de hacer las cosas es ejemplar, porque no hay en la historia del país, al menos hasta donde yo he distinguido, y lo digo a riesgo de que ustedes, peritos en la materia, me corrijan si estoy equivocado, pero no hay en la historia de la educación en México una reforma construida en la forma en que fue construida la reforma integral a la educación media superior.
Si ustedes quieren una expresión de auténtico federalismo educativo, la tienen en el modo de construirse la reforma integral a la educación media superior en México. Porque a diferencia de otros modos de hacer las cosas, esta no es una reforma propuesta por la Secretaría de Educación Pública desde el escritorio o el despacho de asesoría del subsecretario en turno y luego propuesta como se proponen los contratos de adhesión de las tarjetas de crédito o de estas cosas a las entidades federativas, ¿no? Sino que es una reforma cuyas bases, cuyos contenidos, cuyos referentes y cuyas instituciones fueron discutidas y son permanentemente discutidas en el ámbito de lo federal, porque el Sistema Nacional de Bachillerato no lo gobierna la SEP, sino lo gobierna un órgano construido en el marco del federalismo educativo. Creo que hay algo muy valioso, y no me cansaré de repetirlo esto, hay algo muy valioso, muy apreciable en el modo de construirse la reforma integral a la educación media superior, porque demuestra que es posible que personas de diferentes rincones de la patria, con diferentes visiones de la educación, con diferentes identificaciones partidistas, incluso en el origen de sus gobiernos, con diferentes tradiciones, con diferente cultura, con el diferente modo de ver las cosas, cuando ponen por encima de todo el interés común, son capaces de llegar a acuerdos razonables y son capaces de generar convicciones como la que está implícita en esta convocatoria. Porque este foro, este evento de formación complementario a Profordems, es una iniciativa local del gobierno del estado de Guanajuato, de su Secretaría de Educación Pública, de su Secretaría de Educación Estatal, pero que esta convocatoria refleja, ni duda cabe, la convicción de que lo que construimos en el marco del federalismo educativo es valioso. Y esto me parece muy interesante. En más de una ocasión me han preguntado si la reforma integral a la educación media superior será capaz de soportar la prueba del cambio de administración. Y al mirar eventos como este que se desarrollan en diferentes entidades federativas, pero este en particular en Guanajuato, uno distingue que esta reforma va a trascender el cambio de administración, porque hay una convicción de los educadores alrededor de la reforma. Si no, no estarían, como lo dijo ya Alberto Diosdado, a final del ciclo escolar con caras ya de agotamiento luego de haber trabajado intensamente durante el ciclo con sus alumnos, no estarían acudiendo a un nuevo espacio de formación si no les invitara a ello una convicción alrededor de un modo de hacer las cosas. Independientemente del modo de construcción de la reforma, me parece que esta reforma tiene referentes muy valiosos. El primero de ellos se refiere a la búsqueda de un sentido nacional de la educación media superior. Porque más allá de las visiones y de las finalidades particulares, si la educación debe cumplir una función pública y está señalada claramente como un servicio público y por lo tanto debe cumplir una función pública, esta función pública, cuando esta función pública se refiere a todo el país, debe estar claramente orientada a los referentes nacionales. Es decir, la educación media superior, la educación en general, pero la educación media superior en particular, no se contenta con mirarse a sí misma como un espacio de formación individual de seres humanos, sino que también aspira a construir referentes nacionales que le den cohesión al todo nacional, que difundan nuestra cultura, que pongan el acento en los elementos que dan cohesión e identidad nacional al país, al margen de las culturas y de las historias de cada entidad federativa y de cada región de la patria. Hay una
necesidad implícita en la